Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos aquí en otro vídeo en el que vamos a estar hablando sobre un tema diferente a lo que normalmente suelo hablar en el canal. Hoy vamos a enfocarnos en una nueva fase que va a ser hablar un poquito sobre las divisas, sus fortalezas y sus debilidades y cómo podréis aprovecharos sobre esto. Este vídeo no vamos a tocar muchísimo el análisis técnico, pero os voy a comentar un poco sobre todo el tema macroeconómico, que suele profundizarse bastante. Pero en el caso de hoy vamos a estar hablando sobre los tipos de interés y cómo este tipo de interés realmente afecta a tus posiciones, a tu forma de operar, a tu forma de tomar las decisiones y cómo tomar sobre todo las decisiones correctas en el momento idóneo. A lo largo de este año, en 2019, hemos visto muchas púas entre Trump y la Fed. La Fed es básicamente la Reserva Federal de Estados Unidos, es la que dice pues los ajustes monetarios de todo el país. En otros países o en otros estados tenemos, por ejemplo, los bancos centrales o tenemos el Banco Central Europeo, Banco Central Mundial también existe. Pues todos estos bancos centrales realmente son los que regulan más o menos el tema monetario de cada país y también los tipos de interés son ajustados, pues por base, en este caso en Estados Unidos, los ajusta la Fed. En este tweet está actualmente Trump peleándose con la Fed, diciendo que él está tratando de hacer algo muy interesante para Estados Unidos, pero que ellos simplemente le están haciendo el camino más complicado. Para él, el dólar en ese momento o en ese estado estaba muy caro, entonces se lo prefería más bajo porque hemos estado viendo en 2019 como cada vez subían más la Fed mes a mes los tipos de interés. Hemos llegado a 2,5 en el año 2019. Hemos tenido unos tipos de interés muy altos y para él eso era un ajuste no muy bueno porque tú por una parte estás mejorando la economía, pero por otra parte estás ahogando a mucha gente. Para aquellos que no sepáis, los tipos de interés tienen un punto bueno y tienen un punto también muy malo, que es también para las personas que, bueno, que tienen ahorros y demás, pues la gente que tiene ahorros, pues les afecta, ¿no? Estos tipos de interés porque hacen que el dinero sea más caro, básicamente. Cada vez que un país sube los tipos de interés es porque va muy bien, su economía está muy estable y muy buena, y lo hemos estado viendo a lo largo de 2019 en el dólar. Entonces, cuando Trump llega a este tipo de medidas, lo que está tratando de hacer es aumentar pues la economía de Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo que quiere hacer es reducir los tipos de interés. Esto tiene un punto bueno, pero también tiene un punto malo. A la gente del exterior, la gente inversora que trata de hacer inversiones en Estados Unidos, prefiere que los tipos de interés sean más altos, ya que si tú en ese país vienes y metes dinero, tienes más dinero al final del año. Entonces, si un país lo que está haciendo es que tú vienes, metes el dinero a 2,5% y te lo empiezan a reducir, tú año por año, mes a mes, estás perdiendo dinero. ¿Vale? Entonces, la actividad inversora en Estados Unidos se habría hecho reducida, pero por este lado también es algo bueno porque lo que harías es reducir el dólar y lo harías menos competitivo o igualado a otros tipos de divisas. En este croquis vamos a ver, por ejemplo, cómo el tren lo está llevando actualmente, como podéis ver, el liderazgo lo está llevando el dólar. El dólar es el mejor entre los peores. ¿Qué significa esto? Pues que el dólar está bien, está estable, simplemente porque los demás también les va mal. Entonces, es como si dijéramos que básicamente el dólar le está yendo bien porque a los demás también les va peor, pero si a los demás les va mejor, os aseguro que el dólar no estaría en el frente del tren. Tiene muchísimos problemas. Uno de los problemas principales es China contra Estados Unidos, ¿vale? O contra Trump más bien. Entonces, esta guerra comercial realmente ha estado dándole muchos golpes a Estados Unidos. Veremos a ver si firmamos ya el tratado o la fase 1, en este caso el día 15 de enero de este mes, y vamos a ver cómo sale este trato entre China y Estados Unidos, si es realmente eso lo que nos interesa actualmente. Pero como podéis ver en esta carántula, pues podemos ver que el euro, el GBP, el GBP, el neozelandés están en la parte trasera del tren. Es como que el dólar está llevando realmente la carga, es el que está empujando a los demás y los demás simplemente están siguiendo un poquito el movimiento del dólar. Pero en los últimos meses o los 2 primeros trimestres hemos estado viendo unos muy buenos datos. En este tipo de casos hemos visto, pues, por ejemplo, una subida en los tipos de interés en 2019, como os he comentado al principio del vídeo, y luego hemos visto cómo el precio empezaba a caer después de las últimas decisiones de la Fed, en la que Powell decide bajar de 2,5 a 2,25 a 2 y luego pasar a 1,75. Como os he dicho anteriormente, cada vez, ¿vale? Cada vez que la economía
de Estados Unidos decide bajar los tipos de interés, lo único que está haciendo es sacar capitales, ¿vale?, de inversión y mandarlos a otros países. Hay países que te pagan pues, unos tipos de interés mayores. Hay, por ejemplo, tenemos en Brasil tenemos un 11%, pero ¿qué es lo que conlleva esto? Que si tú pones tu dinero en ese tipo de países, te estás enfrentando a un alto riesgo. Sí que hay una muy buena rentabilidad, pero hay un alto riesgo. Pero si tú, por ejemplo, lo pones en Estados Unidos y te están dando un 1,25 o un 2,25%, perdón, a lo largo del año, te está interesando ese país porque tú estás invirtiendo en él. Pues esto es lo mismo. Una divisa cuya economía experimente un incremento de los tipos de interés pasa a ser más atractiva para los inversores y contará con mayores entradas de flujos de capital. Entonces, cuanto mayor vaya dicha divisa, en cuanto mayor suban esos tipos de interés, en cuanto mayor sea la economía y mejore, más entrada de capital tendrá y más inversión tendrá, obviamente, ese tipo de países. Los datos y el ritmo económico en los 2 primeros trimestres serán buenos para el dólar. Hemos estado viendo pues, en este gráfico el S&P 500. Vemos cómo el precio está aumentando, pero cada vez que aumenta es porque está diciendo Trump que está llegando a un acuerdo con China. Está llegando con un acuerdo con China, lo vemos múltiplemente. Y luego vemos que también hay Fed Cuts Rates, que significa que hay un recorte de tipos de interés en varias zonas del gráfico, pero cada vez que hay un recorte de tipos de interés, el chico viene y dice, estamos cerca de un deal con Estados Unidos, por lo cual, otra vez nuevamente, el S&P 500 sube. Este tipo son una de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de 2019. Hemos terminado un 2019 bastante interesante a niveles generales y hemos estado viendo, pues obviamente, como Trump y China pues están a punto actualmente de llegar a un acuerdo que, como os he dicho, el día 15 de enero veremos si esto realmente afecta en buena parte a los pares a los que vamos a utilizar. Aquí pasamos directamente a la gráfica del dólar index para que podáis entender un poquito esta gráfica de qué se trata, qué es lo que trato de explicar aquí. Este es el índice de divisas del dólar. Aquí es donde vamos a saber la fuerza que tiene la divisa del dólar en comparación con otras divisas. Si pusiéramos, por ejemplo, el índice del euro, sabríamos cuál de los dos está en un rango más para una compra y en el otro es cuál está en un rango más para venta, ¿no? En este caso estamos viendo que el gráfico llevaba un canal alcista a lo largo de 2019, desde junio de 2018 ha estado subiendo con un muy buen temperamento. Finales casi de 2018 vuelve a subir y luego en noviembre de 2018 empezamos a ver cómo el precio baja. Después de crearse esta W, inicios de 2019, vemos cómo el precio empieza a coger muchísima fuerza, ¿vale? Continuamente cogiéndola cada vez más hasta el día 1 de octubre. El día 1 de octubre, Trump se enfrenta a un impeachment. Para que sepáis lo que es un impeachment, es porque ha hecho algo que no tiene que hacer como presidente, que es, sobre todo, si queréis investigar más a fondo en este tipo de cosas, podéis buscarlo, impeachment contra Ucrania, y podéis informaros más a fondo, porque tampoco quiero hacer el vídeo que sea muy alargado, pero a partir de ese día se enfrentaba a un juicio o una expulsión incluso de la presidencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un presidente está a punto de ser expulsado por cualquier motivo que sea, el dólar tiende a bajar. Primero tenemos la primera bajada en este punto de aquí, el precio sigue bajando hasta que llegamos al día 30 de octubre. El 30 de octubre hay una bajada de tipos de interés. El precio empieza a subir simplemente porque al día siguiente Trump decide poner un tuit poniendo que está llegando ya finalmente a un acuerdo comercial con China. De nuevo empieza a haber mucho temperamento bueno para el dólar, sube de nuevo, pero volvemos a ver otra caída el 28 de noviembre, donde nuevamente dicen que aún no ha llegado a un acuerdo y que China está llegando incluso a peor con él. Entonces vuelven otra vez a ponerle más aranceles y el dólar sigue cayendo. Pero en resumen a todo esto, quiero que os fijéis que a lo largo del gráfico, mientras la economía de Estados Unidos vaya bien, el gráfico seguirá en una tendencia alcista. Pero hay una cosa clave que es muy importante, tan importante como todo, que es los tipos de interés. Si un país no aumenta sus tipos de interés, no es un país rentable, no habrá capital que entre a ese país, ¿vale? Entonces, cada vez que los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, sean bajistas, habrá menos interés en comprar los dólares y pasarían a otros tipos de pares, otros tipos de divisas en los que pues, habrá mejor rentabilidad, ¿no? Que siga habiendo rentabilidad, sí, pero si Estados Unidos y sobre todo en la última reunión de la Fed dijeron que no iba a haber ningún incremento, por lo menos a lo largo de 2020,
y que dejarían los tipos de interés a medida neutral y que los irían ajustando dependiendo de la situación de mercado de economía, pues esto significa que a lo mejor el dólar está condenado a la baja a partir de este punto, ¿vale? Haciendo un pequeño análisis en este gráfico, vemos que el precio, le hemos puesto varios niveles de Fibonacci, vemos que el precio rebota la última vez este viernes en el cierre de mercado en el 50% del Fibonacci, ¿vale? Estamos también por debajo de las medias móviles tanto 200 como la de 80, que es una exponential moving average, y vemos también que el precio está en una fase bastante bajista, en un canal paralelo bajista, después de haber sido alcista durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué es lo que pasaría? Que en este análisis esta es una muy buena zona para comprar, pero cada vez que el precio se acerca a esta zona sería una zona crítica de nivel, por lo cual si el precio decide bajar y luego hacer un retesteo por debajo de estos niveles, significa que el futuro del dólar seguirá incierto y que seguirá bajista. Habría que esperar hasta el día 15 de enero para ver si este acuerdo fase 1 con China llega a establecerse finalmente o qué es lo que podría llegar a pasar. De todos modos, si queréis aprender más sobre temas fundamentales y sobre todo a cómo analizar medidas macro y microeconómicas, si queréis que saque un nuevo vídeo sobre temas macro y micro y cómo analizar ambas cosas para saber el futuro de una divisa, dejármelo en los comentarios y podré hacer algún vídeo que sea bastante interesante, sobre todo en las micro y las macroeconomías para poder diferenciarlas y cómo podéis sacar un provecho de este tipo de información y saber a futuro cuál es la dirección más acertada para un precio. Si queréis todavía más información, os recomiendo que echéis un vistazo a mi curso, que estará también en la parte de comentarios. Y bienvenidos a otro vídeo más y nos vemos hasta la próxima vez. Hasta ahora.